Bienvenidos a esta exploración culinaria. Hoy vamos a meterle mano a un plato que, bueno, solo el nombre ya impone. Solomillo de ternera con puré trufado, reducción de vino tinto y chips de alcachofa. Suena a restaurante de estrella, ¿verdad? Totalmente. La fuente que tenemos es una descripción súper detallada, casi una ficha técnica de cocina de autor muy contemporánea. Vale. Nuestro objetivo hoy, pues desgranar esto, entender el porqué de cada cosa, ¿sabes? Y por qué se considera un plato tan sofisticado. Entiendo. La propia receta ya nos lo advierte. Dificultad alta. Y calcula, ojo, 1 hora y 20 de curro para 4 raciones. O sea que fácil no es. No, esto requiere su tiempo y su maña. Ya te digo. Pero bueno, la combinación en sí. Ternera, el toque de la trufa, la potencia del vino reducido, el crujiente de la alcachofa. Promete, ¿no? Promete muchísimo. Es un festival de texturas y sabores, a priori. Pues venga, vamos a desmenuzarlo. Empecemos por el prota. ¿Te parece? El solomillo. Perfecto. La pieza clave. Exacto. La receta pide 4 medallones, y no pequeños, 180 gramos cada uno. Y la base, bueno, lo típico pero fundamental. Sal marina, pimienta negra recién molida y una vez sazonado. Pues aquí empieza lo interesante, la técnica. Lo primerísimo es sellar la carne. Esto es crucial. El sellado sí, sartén a tope, ¿no? A tope, muy caliente, con apenas un hilito de aceite. La idea es marcarla rápido por fuera, crear esa costra doradita. Que además de bonita, ayuda a que nos escapen los jugos, ¿verdad? Justo eso. No la cocinas por dentro aún, solo sellas. Y después de eso, la receta introduce el basting. El basting suena muy pro. ¿Qué es exactamente y por qué se hace? Pues es una técnica genial y más fácil de lo que parece. Bajas un poco el fuego después de sellar y añades a la misma sartén una buena nuez de mantequilla, un diente de ajo chafado, sin más, y una ramita de romero. ¿Vale? La mantequilla se derrite, se mezcla con los jugos de la carne, coge el aroma del ajo y el romero, y ahora viene lo bueno. Con una cuchara vas recogiendo esa mantequilla caliente y la vas echando por encima de los medallones, bañándolos. Ah, o sea, no es dejarla ahí quieta, es regarla constantemente. Eso es, un baño continuo. Un par de minutos, 3 como mucho. Es un proceso activo, como decías. ¿Y eso qué consigue? ¿Más sabor? Sabor, por supuesto. Ese toque de la mantequilla tostada, el ajo, el romero, es sutil pero se nota. Y muy importante, ayuda a que la carne se cocine más homogéneamente y, sobre todo, a que quede súper jugosa. Entiendo. O sea, doble función. Sabor y jugosidad. Exacto. Es lo que diferencia un buen solomillo de uno espectacular. Aquí la clave es esa gestión activa del calor y añadir sabor mientras se cocina. Me queda claro. Después de ese baño de aromas, ¿ya está listo? ¿Qué va? Todavía no. Falta el toque final de cocción. ¿Al horno? Al horno. Vale. ¿Temperatura? ¿Tiempo? Horno precalentado a 180 grados. Y el tiempo, pues la receta dice entre 6 y 8 minutos. Pero bueno, esto es muy relativo, ¿sabes? Claro. Dependerá del grosor, del punto que le guste a cada uno. Justo. Si te gusta más crudo por dentro, pues menos tiempo. Si lo quieres más hecho, pues un poquito más. Hay que ir controlando. Y luego ese paso que confieso que a veces me salto en casa por las prisas. El reposo. La receta es tajante. 5 minutos tapado con papel de aluminio. ¿De verdad es para tanto? Uy, es el pecado capital del cocinero con prisas. Pero sí, créeme, es vital. Piensa que con el calor fuerte, los jugos de la carne se van como al centro. Ajá. Si la cortas nada más sacarla, ¡puf!, se escapa todo y te queda más seca. El reposo hace que las fibras se relajen y los jugos vuelvan a distribuirse por toda la pieza. Vale, me has convencido. Esos 5 minutitos marcan la diferencia entre un bocado tierno y jugoso y uno que no lo es tanto. Es un básico para casi cualquier carne, ¿eh? A la plancha, asada. Me lo grabo a fuego. Prometido. Bueno, solomillo reposando. Pero un buen solomillo necesita un acompañamiento a la altura. Y aquí entra el puré trufado. Eso ya suena a lujo. Y lo es, lo es. La base son patatas, unos 600 gramos. Pero ojo, no vale cualquiera. ¿Ah, no? La receta especifica que sean harinosas. Menciona agria o kennebec. Esto es importante porque tienen más almidón y menos agua. Y eso es bueno para el puré, supongo. Es ideal.
consigues una textura mucho mejor, más cremosa. Además lleva mantequilla, unos 50 gramos, y nata líquida, unos 80 mililitros. ¿Y cómo se hace? ¿Cocer y aplastar? Bueno, parecido, pero con truco. Se cuecen peladas y cortadas en agua con sal, sí, hasta que estén muy, muy tiernas, que casi se rompan solas. Y aquí viene el kit de la cuestión que menciona la fuente. Pasarlas por un pasapurés. Pasapurés. No vale la batidora, que es más rápida. Error. La batidora, con las cuchillas y la velocidad, rompe las células de la patata de otra manera, desarrolla el almidón y te queda una textura como elástica, gomosa. Ah, y el famoso puré chicle. Ese. Nada que ver con lo que buscamos. El pasapurés funciona por presión, no por corte y velocidad. Mantiene la estructura del almidón y el resultado es un puré fino, sedoso, ligero. O sea que la herramienta aquí es clave para la textura final. Totalmente. Para un puré de este nivel, el pasapurés es innegociable. Es el secreto para esa sedosidad de restaurante. Muy interesante. Una vez pasado por el pasapurés, ¿cómo se añade la mantequilla y la nata? Pues poco a poco. Y un detalle importante. Tienen que estar calientes. Calientes. ¿Por qué? Para mantener la temperatura del puré y para que se emulsionen bien, que se integren perfectamente creando esa cremosidad sin enfriar la mezcla. Se integra suavemente sin batir mucho. Y entonces, el toque mágico. La trufa. Ahí está. La receta da opciones. Una cucharadita de un buen aceite de trufa. Que suele ser aceite de oliva con aroma, ¿no? Sí, eso es. O la opción fetén, claro. Ralladura de trufa negra fresca directamente sobre el puré. Hombre, ¿eso ya es otro nivel? Claro, el aroma y el sabor de la trufa fresca. No hay color. Luego se ajusta de sal y, ojo, pimienta blanca. ¿Blanca? ¿Alguna razón especial? Puntitos negros en el puré, que es clarito. Y bueno, la pimienta blanca tiene un sabor un pelín diferente, quizá más terroso, que le va bien a la trufa. Vale, vale. Y un último consejo práctico que da la receta. Mantener el puré caliente hasta el momento de servir, al baño María o en el horno muy bajito, a 60 grados. Es que este puré es más que un acompañamiento, ¿verdad? Desde luego. Cada paso está pensado para construir esa textura perfecta, aireada, cremosa, que sea el vehículo ideal para el perfume de la trufa. Es una declaración de intenciones en sí mismo. Tenemos la carne melosa, el puré súper aromático y sedoso. Nos falta un pilar importante. La salsa, una reducción de vino tinto. Suena clásico. Lo es un clásico, pero con sus detallitos para refinarla. Necesitas vino tinto, unos 400 mililitros. La receta sugiere que sea crianza o reserva para que tenga esa complejidad de la barrica. Vale, un vino con cuerpo. Eso es. Luego, una chalota. Chalota, no cebolla. Exacto, la chalota es más pequeña, alargada y tiene un sabor más fino, más elegante que la cebolla, picadita muy fina. También una cucharadita de azúcar moreno. Para contrarrestar la acidez del vino, supongo. Justo. Y para aromatizar, una hoja de laurel y una ramita de tomillo. Entiendo que aquí la clave es la paciencia, ¿no? Dejar que reduzca tranquilamente. Totalmente. La salsa es paciencia. Empiezas sofriendo la chalota picada en un poco de mantequilla que quede blandita, transparente, sin que coja color. Añades el vino, el azúcar, las hierbas y a fuego medio a esperar. ¿Cuánto tiempo, más o menos? La receta habla de unos 25 minutos. Buscamos que se evapore el alcohol, que los sabores se concentren a tope y que la salsa espese un poco, que tenga cuerpo, ¿sabes? Que nape la cuchara. Y que tenga brillo. Y una vez que ha reducido, se usa tal cual. No, primero se cuela muy bien para quitar la chalota y las hierbas. Queremos una salsa lisa, fina. Y luego viene el toque maestro, un truco de la cocina francesa clásica. Montar la salsa. ¿Montar la salsa? ¿Cómo es eso? Pues fuera del fuego, con la salsa caliente pero sin que hierva, le añades una nuez de mantequilla bien fría y remueves constantemente o agitas la cacerola hasta que la mantequilla se integre del todo, pero sin que se separe la grasa. ¡Ostras! ¿Y qué se consigue con esa mantequilla fría al final? Varias cosas. Le da un puntito más de riqueza, de sabor, redondea un poco la reducción, que a veces puede quedar algo áspera, y lo más importante, emulsiona ligeramente la salsa. ¿Le da brillo? Le da ese brillo satinado tan chulo y una textura más sedosa, más aterciopelada en la boca. Es un detalle que convierte una simple reducción en una salsa mucho más elegante. Recuerda a las grandes salsas francesas, donde la textura y el brillo son tan importantes como el sabor. Vale. Tenemos carne jugosa, puré cremoso,
salsa potente. Pero parece todo muy, blando, ¿no? Falta algo de crunch. Exacto, ahí está el equilibrio. El plato juega con eso. Para romper tanta melosidad, la receta propone unos chips de alcachofa. Necesitas un par de alcachofas frescas. Uf, las alcachofas. Tienen su qué para prepararlas. ¿Cómo se hacen estos chips? Sí, tienen su curro. Hay que limpiarlas bien, quitar las hojas de fuera, las más duras, cortar la punta y si tienen hebra dentro, la barba, quitarla también. Te quedas con el corazón y las hojas más tiernas. Vale, El corte es clave, láminas muy, muy finas. Lo ideal es usar una mandolina, con mucho cuidado, claro. Así te aseguras de que todas tengan el mismo grosor y se frían por igual. ¿y mencionaste antes lo de la oxidación? Que se ponen negras enseguida. Crucial con las alcachofas, sí. Se oxidan en nada. La receta dice que, según las cortas, las rocíes con zumo de limón. Eso frena la oxidación y mantienen un color más bonito. ¿Y para freírlas? ¿Aceite muy caliente como para patatas fritas? No tanto. La receta pone 160 grados. Es una temperatura media alta. Lo suficiente para que se doren y queden crujientes, pero sin que se te quemen en un segundo. Hay que freírlas en tandas pequeñas, para que no baje mucho la temperatura del aceite. Hasta que estén doraditas y crujientes. Eso es. Y luego, importantísimo, escurrirlas súper bien sobre papel de cocina. Para que no queden aceitosas, claro. Fundamental. Que suelten todo el exceso de grasa. Y el toque final de sal, que la receta sugiere que sean escamas, se pone justo al final, cuando están escurridas y todavía calientes. Este crujiente no es solo decoración, entonces. ¡Qué va! Es vital para el equilibrio del plato. Es el contraste de textura que despierta el paladar y evita que el conjunto se haga pesado o monótono. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Llega el momento de la verdad. El emplatado. Con tanto mimo en cada elaboración, la presentación tiene que ser top, ¿no? Es parte de la experiencia en este tipo de cocina, sin duda. La receta sugiere empezar con un plato caliente. Ah, buen detalle profesional. Sí, para que no se enfríe la comida rápido. Se pone una buena base de puré trufado en el centro y con una cuchara lo extiendes un poco, como haciendo un nido o una cama. Y encima, el solomillo. Exacto. El medallón, ya reposado, se coloca sobre ese puré. Y la salsa con arte. Con arte. Sí, no echarla de cualquier manera. Un poco sobre la carne, dejando que caiga, y otro poco dibujando una línea o un círculo elegante alrededor en el plato. El salseado es parte del diseño visual. Vale, vale. ¿Y la decoración final? Pues se corona con los chips de alcachofa, colocados con gracia, ¿sabes? Quizá apoyados en el solomido o alrededor, buscando que quede bonito, con volumen. Y para el toque verde y fresco, Perejil picado. podría ser, pero la receta sugiere unas hojitas de tomillo fresco, que recuerda al que usamos en el basting. Ah, esos germinados pequeñitos que se ven ahora mucho. Esos mismos. Le dan un toque de color vibrante y frescura que queda muy bien. Y antes comentaste lo de la sal en escamas al final, sobre la carne. Aunque ya la hayamos salado al principio y la salsa lleve sal. Sí, es lo que se llama una sal de acabado. No es para sazonar en profundidad, sino para dar chispazos de sabor. Esas escamas grandes, tipo Maldon, no se disuelven enseguida. Ah, vale. Entonces, al morder, te encuentras esos cristalitos crujientes con un punto intenso de sal. Es un último toque sensorial justo antes de llevarlo a la mesa. Suena espectacular, de verdad. Pero, combinar 4 preparaciones así, tan elaboradas en tiempo real, tiene que ser un desafío logístico importante si no eres profesional, ¿no? Sin duda, requiere una buena planificación, la famosa mise en place, ¿sabes? Tenerlo todo pesado, cortado, preparado antes de empezar a cocinar. La prepreparación. Exacto. Y luego, pues, cierta habilidad para controlar varios fuegos, los tiempos del horno, la salsa. Claramente no es una receta para hacer un martes cualquiera después de trabajar. No, desde luego. Es para una ocasión especial. Exacto. Para cuando quieres dedicarle tiempo y esfuerzo y preparar algo realmente memorable. La receta incluso da ideas para rizar el rizo, para los muy valientes. Sí. Propone, por ejemplo, añadir un medallón de foie gras fresco, Ostras, marcado a la plancha, vuelta y colocarlo encima del solomillo justo al servir. O también rematar el plato rallando unas láminas finas de trufa negra fresca por encima en el último segundo. para intensificar aún más el aroma. Justo. Lo del foie gras suena súper lujoso, pero ¿no podría ser demasiado?
¿No mataría un poco el sabor más delicado de la trufa del puré? Es una buena pregunta. El foie tiene un sabor muy potente, muy característico. Supongo que dependerá mucho de la calidad de la trufa, de su intensidad. Claro. Podría ser un añadido sublime o, como dices, quizá una competencia excesiva. Es cuestión de equilibrio y de gustos. Pero la receta no solo sugiere añadir cosas, también alternativas. Es verdad. Habla de cambiar el puré de patata por uno de apio nabo o de chiribía. Sí, son raíces muy interesantes aromáticamente. El apio nabo, o apio rábano, tiene un punto más terroso, mineral, un toque anisado. La chiribía es más dulce, más perfumada, recuerda a la zanahoria y al anís también. Cambiaría bastante el plato, ¿no? Le daría un carácter diferente, sí. Quizá matices más otoñales o, para algunos, más sofisticados incluso. Y también menciona añadir unas gotas de aceite de romero o de reducción de Pedro Ximénez. Son pequeños toques para personalizar. El aceite de romero haría como un eco del basting de la carne. La reducción de Pedro Ximénez, que es un vino dulce muy denso, con sabor a pasas, Uf, eso es potente. sí, añadiría un contrapunto dulce muy marcado, casi como un sirope, en contraste con la acidez de la salsa de vino. Todo esto nos dice algo importante, ¿no? ¿El qué? Que incluso en una receta de alta cocina, con pasos tan definidos, siempre hay margen para adaptar, para poner tu toque personal, ya sea por gusto o porque no encuentras exactamente ese ingrediente. Tiene sentido. Y para redondear la experiencia, ¿con qué acompañamos este festín? La receta da pistas de maridaje. Sí, y son bastante lógicas. Recomienda tintos con cuerpo, pero elegantes. La idea es, Pues buscar un vino que aguante la potencia de la ternera y de la salsa de vino tinto, pero que a la vez sea fino, que no se coma los aromas más delicados del puré trufado. menciona ejemplos concretos, ¿no? Sí, habla de un Ribera del Duero o un Rioja Reserva, vinos españoles con estructura, con notas de fruta madura, toques de madera. También sugiere un Malbec argentino, que suele tener fruta negra intensa y taninos presentes pero agradables. Son vinos con presencia. Exacto. Vinos que pueden ir de la mano con el plato sin quedarse atrás. Pero da una alternativa más ligera, ¿verdad? Para los que no son tan de tintos potentes. Correcto. Propone un Pinot Noir joven, que es una uva que da vinos más ligeros de cuerpo, normalmente con más acidez, con aromas de frutos rojos frescos. Sería un maridaje diferente. Sí, más buscando el equilibrio que la potencia, quizá. Un Pinot Noir podría respetar más la sutileza de la trufa, por ejemplo. No se impondría tanto. Al final, como siempre con el vino, depende mucho del gusto de cada uno y de qué quieres destacar del plato. Bueno, pues después de este análisis a fondo de cada elemento, cada técnica, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la esencia de este plato? Pues yo creo que la clave es ese equilibrio que busca. Equilibrio entre texturas, la carne melosa, el puré sedoso, el chip crujiente, y equilibrio entre sabores potentes pero bien definidos. La fuente lo describe muy poéticamente, ¿no? Sí, habla de la melosidad de la carne, la profundidad del vino, el perfume de la trufa, la delicadeza crujiente de la alcachofa. Es un plato que te ataca por varios frentes sensoriales a la vez. La conclusión de la propia receta es bastante grandilocuente. Sinfonía de sabores, digna de cena de gala. Sí, no se anda con chiquitas. Lo posiciona claramente como lo que es, una preparación de ocasión especial, para lucirse. Refleja muy bien esa filosofía de la cocina de autor moderna, donde cada detalle cuenta, desde la cocción milimétrica hasta el último brote en el plato. Busca ser una experiencia total. Exacto. Sofisticada y, sobre todo, deliciosa. Una preparación que, vamos, exige técnica, exige dedicación, pero el resultado, si sale bien, tiene que ser memorable. Absolutamente. Y fíjate, pensando en ingredientes como la trufa fresca o las alcachofas mismas, surge una reflexión interesante, ¿no? ¿Cuál? Pues, ¿cómo afecta la temporada? La estacionalidad. ¿Puedes hacer este plato igual de espectacular todo el año? La trufa negra fresca tiene su momento muy concreto. Claro. Nos recuerda que hasta la alta cocina más elaborada está conectada a los ciclos de la naturaleza, a usar el mejor producto en su mejor momento. Es un punto interesante para seguir pensando.